hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre amado, el mundo no te ha creído, pero nosotros damos prueba histórica, científica y lingüística de que tu palabra es correcta y es verdadera. Úngenos con el Santo Espíritu de Jesús para poder estar a la altura de la familia celestial, una familia de paz y obediencia absoluta a la ley de Dios. En nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, tremendo video, un video histórico donde seguimos exponiendo las mentiras y engaños de los líderes religiosos del cristianismo. Llámalos curas católicos, llámalos pastores evangélicos, testigos de Jehová, en fin, hermanos, todo el que diga mentiras lo exponemos como mentiroso, torcedor de las escrituras, que busca su propio beneficio y no el beneficio del rebaño. En este caso, veamos en este video cómo el apóstol Pablo emprende 3 viajes misioneros por Asia Menor y Europa. Y en esos 3 viajes misioneros es donde el apóstol Pablo funda todas las iglesias de los gentiles, es decir, la iglesia de Gálatas, de Efeso, de Corintios, de Colosenses, etcétera, etcétera. Es solo en esos 3 viajes misioneros del apóstol Pablo donde él extiende el cristianismo por toda esa zona, que además nos recuerdan también la advertencia de los 3 ángeles del Apocalipsis, que nos revelan las 3 crisis finales que el pueblo santo de Dios va a tener que superar, como son el número de la bestia, que representa la ley sanitaria papal, como es también el nombre de la bestia, que representa un próximo decreto o ley antiblasfemia, que seguramente ocurrirá primero en Estados Unidos y luego en toda América. Y también una ley que además vendrá con una ley en donde tú tienes que orarle a la Trinidad, pero se prohibirá que alguien predique en contra de la Trinidad, lo cual se llamará una blasfemia. Luego sigue la marca de la bestia, que es el reposo en domingo. Nosotros vamos a ver, hermanos, de una manera contundente en este video que ni el apóstol Pablo habló de la Trinidad en esos 3 viajes misioneros, y sobre todo, en especial, vamos a ver que jamás se habló del establecimiento de un nuevo día de reposo, que ya no iba a ser el sábado, sino que ahora iba a ser el domingo. Nosotros vamos a ver que el tema central de todos los debates del apóstol Pablo eran 2. El primero era Jesucristo como este Hijo de Dios que ha resucitado de la muerte, y el segundo, si debían o no los gentiles obedecer la ley de Moisés. ¿Ok? Son los 2 temas centrales. Y nosotros vamos a ver entonces que todo lo que te han venido predicando los líderes religiosos, de que el apóstol Pablo empezó a predicar sobre la Trinidad en la iglesia de los gentiles, o que de repente empezaron a reunirse en domingo. Todo es mentira, hermanos. Te engañaron. Y este video será irrefutable, ¿ok? Empecemos entonces porque se nos va el tiempo. En esos 3 viajes misioneros, el apóstol Pablo esparce el evangelio a todos los gentiles, fundando iglesias por las regiones donde él pasaba, sobre todo en Asia Menor y en la parte de Europa que es Grecia y Macedonia. Por ejemplo, en Filipos, una ciudad de Grecia, el apóstol fundó la iglesia de los filipenses. Fundó en Tesalónica la iglesia de los tesalonicenses. Y así, lo más impresionante de todo, hermanos, como vamos a ver,
es que no solo el apóstol Pablo en sus 3 viajes misioneros jamás enseñó a reposar en domingo, sino que siempre enseñó a reposar en sábado, al contrario de lo que te han venido enseñando los pastores evangélicos y sacerdotes católicos. Ellos se llenan la boca diciendo que cuando Pablo fundó estas iglesias de los gentiles, sea en Macedonia, Grecia o Turquía, lo que hoy es Turquía, Pablo supuestamente enseñó que la ley había sido abolida y que ahora el nuevo día de reposo ya no era el sábado sino el domingo. Es de locos, hermanos. Y es que si en estos 3 viajes misioneros nosotros no vemos por ningún lado semejante concepto, pues no hay en ninguna otra parte de la Biblia un versículo o un relato en donde tú puedas inferir o sacar la conclusión de que el día de reposo ha sido cambiado o de que ahora hay otra deidad que se llama Trinidad. No hay más, realmente no tienes más de dónde sacar esta idea. Es decir, el apóstol Pablo trae una doctrina que hasta hace poco era de los judíos y ahora él la expande hacia los gentiles en todas esas regiones. Y vamos a ver que en ningún momento él cambia el día de reposo o que habla de un Dios trinitario. Miremos entonces el primer viaje misionero que el apóstol Pablo emprende, el cual empieza a ser descrito en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 2. Leamos: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esta obra a la que hace referencia el Espíritu de Jesús eran esos 3 viajes misioneros, donde el Evangelio sería esparcido por esas zonas de Asia Menor y de Grecia. Entonces se escoge a Pablo y a Bernabé y así ellos empiezan el primer viaje misionero. Leamos en el siguiente versículo del mismo capítulo, del 4 al 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también tenían a Juan como ayudante. Como sabemos, Seleucia era una región que hacía parte del imperio Seleucida, que luego fue conquistada por el imperio romano y que luego fue conquistada por el imperio otomano. Parte de Seleucia es lo que hoy conocemos como Turquía. Es ahí donde empieza todo este viaje del apóstol Pablo, su primer viaje misionero, y podemos ver que Pablo y Bernabé no andaban por ahí, por la calle, ¿verdad, hermanos? Ellos iban directo a las sinagogas. Yo pregunto entonces, ¿en qué día se predicaba en las sinagogas? Pues en sábado, ¿verdad, hermanos? Esto es confirmado en el siguiente versículo. Veamos el versículo 14. Ellos, pasando de Persia, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado y se sentaron. Es de locos porque los sacerdotes católicos y pastores evangélicos en apostasía te dicen como excusa que aquí Pablo le predicaba a los judíos, pero que Pablo era el apóstol de los gentiles y que a los judíos les hablaba en sábado y que a los gentiles les hablaba en domingo. Todo es mentira, hermanos, porque en las sinagogas el apóstol Pablo en el día sábado le predicaba tanto a judíos como gentiles. Plop. Leamos en el versículo 42 del mismo capítulo. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablaran estas palabras. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces, los gentiles no les dijeron:
a el apóstol Pablo y a Bernabé: miren, aquí en esta ciudad nosotros reposamos en domingo, como en efecto seguramente se hacía, porque el día de reposo en sábado hasta ese momento era solo guardado por los judíos, y por supuesto en todas las ciudades donde habían sinagogas se guardaba en esas sinagogas. Pero miremos que cuando el apóstol Pablo predicaba en las sinagogas, la invitación era para todos, no solo para los judíos, sino para todos. El que quisiera entrar, sea judío o sea gentil, y no como ocurre hoy con las sinagogas, ¿verdad? Que vemos a las sinagogas como algo que es exclusivo para los judíos. En ese momento las puertas de las sinagogas se abrieron para todas las personas, inclusive los gentiles, al punto que ellos le pidieron al apóstol Pablo que les predicara ¿cuándo? El siguiente sábado. Es decir, que sí se respetaba y se continuaba respetando el sábado como día de reposo. No vemos ningún cambio, hermanos, inclusive en una ciudad que por primera vez estaba escuchando la palabra del evangelio de salvación, y ellos habrían dicho que entonces vamos a reunirnos en domingo, tal vez como algunas personas pretenden decir, que el apóstol Pablo era tan evangelizador que él pues aceptaría reunirse en domingo con tal de predicar el evangelio, como muchas personas aún hacen, inclusive los que reposan en sábado, que ellos prefieren predicar en domingo, porque muchas personas tienen el día domingo libre. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo no hizo nada de eso. El apóstol Pablo, a pesar de que estaba en una ciudad de gentiles, en donde seguramente se trabajaba en sábado, pues no aceptó que él tuviera que predicar en domingo, sino que él debía predicar en sábado, y por eso los gentiles le pidieron que se predicara al siguiente sábado. Entonces vemos que ni siquiera para expandir el evangelio el apóstol Pablo aceptó que la reunión se hiciera en domingo, inclusive si fuera para evangelizar a una gran cantidad de personas, sino que la reunión se hizo en el día sábado. Lo más impresionante es que casi toda la ciudad se congregó en el sábado, no en el domingo. Leamos en el versículo 44. Y en el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Tremendos tiempos aquellos, ¿verdad, hermanos? Se parece a estos días donde tú quieres predicar y realmente nadie quiere poner atención. Es de locos. Y esta ciudad en la que el apóstol Pablo estaba predicando era una ciudad gentil. Él no estaba predicando en una ciudad de Judá o en una ciudad de Israel. No, estaba en Antioquía de Pisidia, una ciudad gentil que hoy corresponde a la provincia de Esparta en Turquía. Sin embargo, hoy Turquía es una nación islámica. Ahí está la sede del Imperio Otomano, que conquistó esa región que antes hacía parte del Imperio Romano. Pero en los tiempos del apóstol Pablo, lo que hoy es Turquía era una región donde operaba el Imperio Romano de Oriente. Por tal razón, seguramente, la religión que tenían en esa región era una religión pagana. Esta región abarcaba Tracia, Seleucia y Liconia. Y entonces la religión que allí se profesaba era la adoración a los dioses greco-romanos. Por ejemplo, la adoración a Júpiter, a Apolo, a Mercurio, todas deidades greco-romanas que se adoraban vinculándolos a los días de la semana. Sin embargo, vemos que en esa región, en Antioquía de